Comenzaremos presentando el seminario de todos los secretos del ciclo cardíaco, fase por fase, de la materia Bases histoanatomofuncionales humanas. El corazón es el músculo que va a enviar sangre rica en oxígenos y nutrientes a los tejidos del cuerpo a través de los vasos sanguíneos. Va a mantener la sangre en movimiento en el cuerpo de forma unidireccional, que es un circuito cerrado, es decir, que la sangre viaja por el interior de una red de vasos sanguíneos sin salir de ellos. Está formado por tres capas: pericardio, miocardio y el endocardio. Las cavidades son dos aurículas, dos ventrículos y cuatro válvulas. Las dos válvulas auriculoventriculares, la válvula tricúspide va a separar la aurícula derecha del ventrículo derecho y la válvula mitral separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Las otras dos son ventrículos arteriales. La válvula pulmonar va a separar el ventrículo derecho de la arteria pulmonar y la válvula aórtica separa el ventrículo izquierdo de la arteria aorta. Bueno, el ciclo cardíaco lo vamos a definir como una secuencia de la alternancia entre contracciones y relajación de las aurículas y los ventrículos para bombear sangre a través del cuerpo. El ciclo va a comenzar a través de un latido cardíaco y va a terminar al inicio del siguiente. Este proceso se da a partir de la cuarta semana de gestación, cuando el corazón empieza a contraerse. Bueno, las fases del ciclo cardíaco se van a dividir en dos. La diastólica, que también la conocemos como diástole, que se va a dar cuando las cámaras cardíacas están en estado de relajación y se llenan con sangre proveniente de las venas. Y la sistólica, que también es conocida como sístole, es donde las cámaras cardíacas se van a contraer y van a bombear la sangre hacia los pulmones y la periferia a través de las arterias. Ahí vemos una representación del corazón con las dos fases, diástole y sístole. Y bueno, se van a distinguir en 5 subfases. Uno va a ser el llenado ventricular activo, que es la sístole auricular, la contracción ventricular isovolumétrica, la eyección, la relajación ventricular isovolumétrica y por último, el llenado auricular pasivo. Y bueno, ahí tenemos un cuadro representando la duración de cada fase de sístole y diástole, que va a ser por una frecuencia de 75 ciclos por minuto, con duración del ciclo 0,8 segundos. Acá podemos ver un esquema en donde está representada cada subfase y a continuación vamos a detallar cada una. Bueno, llenado. El 70% de los ventrículos se llena de sangre que proviene de las aurículas. Es rápido y lento. Las válvulas auriculoventriculares abiertas, válvulas simoideas cerradas, presión de las aurículas va a ser mayor a la presión de los ventrículos. Presión de los ventrículos será menor a la presión de las arterias. Bueno, sístole auricular. Se contraen las aurículas, llenado 30%, o sea, llenado activo. Las válvulas aurículas ventriculares abiertas, las válvulas simoideas cerradas, presión auricular mayor a presión ventricular. Presión ventricular menor a presión de arterias. Contracción isovolumétrica. La sangre se encuentra en los ventrículos. 120 milímetros al finalizar la diástole, que sería la telediastólica. Válvulas auriculoventriculares se cierran para evitar que la sangre regrese a las aurículas. Se produce el primer ruido cardíaco. Cuando las ventrículas se cierran,
ventrículas simoideas cerradas, presión auricular menor a presión ventricular menor a presión de arterias, contracción de ventrículos, aumenta la presión y supera los 8 milímetros de mercurio de la arteria pulmonar y 80 milímetros de mercurio de arteria aorta, lo que provoca la apertura de válvulas simoideas. Eyección. La presión ventricular también será mayor a la presión arterial en los grandes vasos que salen del corazón, el tronco pulmonar y la aorta. De modo que las válvulas simoideas se abrirán y el flujo pasará de los ventrículos a la luz de estos vasos. A medida que la sangre sale de los ventrículos hacia estos, la presión ventricular irá disminuyendo al mismo tiempo que aumenta en los grandes vasos. Esto termina igualando ambas presiones, de modo que parte del flujo no pasará por un gradiente de presión hacia la aorta y tronco pulmonar. El volumen de sangre que quedará retenido en el corazón al acabar la eyección se denomina volumen residual, telesistólico o volumen sistólico final, mientras que el volumen de sangre eyectado será el volumen sistólico o volumen latido, aproximadamente 70 milímetros. En la fase número 4, las válvulas simoideas están abiertas, se da expulsión de sangre de los ventrículos, aproximadamente 70 mililitros, que se denomina volumen sistólico. Válvulas auriculoventriculares cerradas, presión auricular menor a presión ventricular y presión ventricular mayor a presión de arterias. Fase 5, relajación isovolumétrica. Corresponde al comienzo de la diástole o, lo que es lo mismo, al periodo de relajación miocárdica. En esta fase el ventrículo se relaja de tal forma que este hecho, junto con la salida parcial de flujo de este mismo, hacen que la presión en su interior descienda enormemente, pasando a ser inferior a la de los grandes vasos. Entonces, las válvulas simoideas, para que la sangre no regrese a los ventrículos, se cierran. Esto produce el segundo ruido cardíaco. Válvulas auriculoventriculares cerradas. La sangre regresa a aurículas por las venas y estas se llenan. Presión auricular menor a presión ventricular menor a presión arterial, ya que el ventrículo está casi vacío. El volumen de sangre que queda es de 50 mililitros luego de sístole. Las aurículas terminan de llenarse, aumentan su presión y supera la presión de los ventrículos. Esto provoca que las válvulas auriculoventriculares se abran, la sangre pasa a los ventrículos y se repite el ciclo cardíaco. Bien, existen diversos determinantes de la función cardíaca que pueden alterar las fases del ciclo. Número 1, la precarga. Depende del volumen del ventrículo al final de la diástole. Número 2, la postcarga. Representa la presión aórtica en contra de la que el ventrículo debe contraerse. Número 3, el intropismo. Corresponde a la fuerza intrínseca que genera el ventrículo en cada contracción como bomba mecánica. Número 4, la distensibilidad. Se refiere a la capacidad que el ventrículo tiene de expandirse y llenarse durante la diástole. Número 5, la frecuencia cardíaca. Es el número de ciclos cardíacos por unidad de tiempo. Y por último, el ciclo se repite unas 72 veces por minuto, pero puede incrementarse o ralentizarse según la necesidad del organismo a través del sistema nervioso.